lo saca de Egipto es para él como los cuernos del búfalo. 23. Porque no hay adivino contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que Elohim ha hecho. Israel ha sido llamado a ser un pueblo santo, apartado. Tú has sido llamado a ser parte de Israel, un pueblo santo y apartado. Amén. Diferente, amado. Apartado de los demás pueblos de la tierra. Apartado de sus costumbres, de su forma de vivir, de su forma de comer, de su forma de actuar, de dirigirse, de hablar. Lo que produce la bendición sobre este pueblo es la santidad producida por la obediencia a los mandamientos de Jesús. Amén. Hay una conexión entre la santidad y la protección contra la maldición y los poderes de Satán, de la Satán. Una persona apartada, santa, no puede ser alcanzada por el enemigo. Amén. Hoy día se ha puesto de moda, porque ya tiene un tiempo de moda, entrar en guerra espiritual contra el diablo y su sangre. Por un lado veo un mover sano del espíritu detrás de esto. No estoy en contra de eso. Ayer Javier se puso, no estoy en contra de eso. Pero si al mismo tiempo veo que hay personas que están más interesadas en hacer guerra contra el diablo que cuidar su propio carácter. Amén. Esa persona está en un grave peligro. O si tú estás enfermo y te vas a ir a otro que está enfermo, nunca te vas a cuidar. Una persona íntegra no puede ser atacada por el enemigo. Amén. Íntegra. Una persona que vive una vida en constante limpieza de pecado es inalcanzable por el Satán. Como está escrito en Isaías 35, 8 y 9, que dice: allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El mundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no pagarán por él, no pagarán por él. Allí no habrá león, ni allí no habrá león, si subirá por él bestia feroz. Esto no se hallará allí, sino que por él andarán los redimidos. El que ande en el camino de la santidad es una persona inalcanzable para el león y la bestia feroz. Amén. Tercero, ese punto, la importancia de la vida. Perdón, la vida familiar. Gracias, hermano. Veo que el hermano Abraham está tomando nota. Muy bien.
Lo último, lo que quiero destacar en este pequeño comentario es la importancia de la vida familiar. Vemos que Israel no podía ser alcanzado por brujería, ocultismo o magia negra, ni siquiera por maldiciones de una persona que conocía a Hashem y que intentaba hacer oraciones manipuladoras en contra del pueblo de Israel. Desde afuera no era posible hacer daño a Israel. Y de adentro, lo único que podía debilitar a Israel era si dejara de ser un pueblo santo. Si el pecado pudiera entrar dentro de la vida íntima, y familiar, entonces el pueblo santo perdería su fuerza y podría ser derrotado por el enemigo. Bilán dio un consejo satánico a los enemigos de Israel. Supo que si podía destruir a la familia del pueblo, ya no sería un pueblo santo más. Nosotros, amados, los que somos cabezas de familia, padres de familia, debemos de cuidarnos, porque somos responsables de lo que pueda suceder a nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos. Amén. Porque si entra en la intimidad tuya, pues si tú te contaminas, vas a poner en peligro la vida de tu familia. Porque está atacando el enemigo, socavando la base, que es la base de la familia, y empezando por la cabeza. Eso es lo que quería realmente Bilán. Sabía que atacando de adentro hacia afuera podía tener éxito. Este fue un ataque muy sutil, amado. Las mujeres guapas de los enemigos de Israel se presentaron con comidas y juegos aparentemente inocentes. De esta manera, los corazones de los hombres de Israel se abrieron a un espíritu diferente y recibieron a las mujeres de las naciones idólatras, pensando que podían casarse con ellas y llevar una vida normal, una vida dentro de los términos de Jesús. Ellos pensaban en eso. Pero de esta manera sus futuros hijos se crearían en un ambiente doble. ¿Por qué? El padre, un lado, con la Torá, y la madre, por otro lado, con las costumbres paganas. Por eso le dice, lo que dice realmente, según el Corintios 6:14, que dice, no estéis unidos al yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con la tiniebla? ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belial? ¿Por qué tiene como un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? Si no, yo me voy a casar con ese chico.
Es tan bueno, muy hermoso. Pero no es creyente, no, pero yo lo voy a cambiar. Cuando yo me case, yo lo cambio. Porque nosotros, amados, cuando dice la palabra que acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos, porque nosotros somos, amados, el templo de Elohim vivo. Amén. Como Elohim dijo, él mismo dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Por tanto, amado, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para él, para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Para concluir, amado, para concluir, lo que Hashem bendice no puede convertirse en maldición. Amén. Veamos el listado de 10 maldiciones que tenía preparada Bilán contra los de Israel. Permiso. Aquí hay un mejor. Aquí hay un plato de paquete. Ese es mejor que el otro. Órale, pues. Ahí echaron. Ah, ya. Aquí, ¿no? Aquí, Aquí. acá. Más. Esto. Gracias. Un pequeño accidente. El Talmud nos informa que las bendiciones que Bilán invocó para venir a Israel en realidad habían sido pensadas como maldiciones. Sin embargo, Hashem transformó las 10 maldiciones que él quería pronunciar y las reemplazó por 10 bendiciones. Amén. La primera de las maldiciones era que los hebreos no tuvieran casas de oración ni academia de estudios. Entonces, en lugar de eso, Hashem hizo decir: qué buenas son tus tiendas, Jacob, tu tabernáculo, Israel. Amén. Y por lo tanto, allí donde se encuentra el judío, nunca falta sinagogas y casas de estudio. Amén. Amén. Se emplea esta designación tienda de Jacob debido a que, con respecto a él, se dijo: Jacob era un hombre erudito que permanecía en las tiendas. Veis que también sale esa bendición y se confirma eso está en Bereshit 25-27. La segunda maldición era impedir que la presencia divina, la Shejinah, se posara sobre los Bnei Israel. Entonces Hashem le hizo decir a Bilán: tu tabernáculo, Israel, va a decir: yo veo que la Shejinah estará sobre Israel. Amén. En tercer lugar,
quiso decirlo que la soberanía de ellos no habría de perpetuarse, sino que llegaría a un final abrupto, escabroso. Y así le hizo decir, ellos extienden como corrientes, así como el río fluye y fluye sin interrupción, así también el reinado de ellos jamás culminará. Amén. Amén. Cuarta maldición era que los israelitas no tuvieran ni olivos, ni viñedos, ni jardines. Y eso es lo que sobra. Así le hizo decir, como jardines junto al río. Amén. No solo tendría sus propios jardines, sino que además los jardines estarían situados junto a corrientes de agua y por consiguiente siempre estarían florecientes. Amén. La quinta maldición era que no destilara la fragancia de las buenas acciones. Por eso Hashem le hizo decir exactamente lo contrario, como flores que Dios ha plantado. Amén. La sexta era que los israelitas eran frágiles en vez de hombres de valor, hombres valientes. Por eso Hashem le hizo decir, sus cántaros se desbordarán, el agua que extraigan será de su propio cántaro. Amén. No tiene que estar pidiendo al vecino. La octava maldición era que el reinado de Israel no pudiera sobrevivir entre las naciones. Imagínense, ¿cuántos reinados han existido y han muerto y que ya no existen? Israel vive. Amén. Israel hay. Amén. Por eso le hizo decir, sus cultivos tendrán abundante agua. Amén. La novena maldición era que el reinado de Israel no tuviera poder para dominar a las demás naciones. Por eso Hashem le hizo decir, su rey será más grande que Agag, en referencia a rey Amalequita, Agag, que fue dominado y muerto por un rey israelita. Y la décima maldición era que se eliminara cualquier temor que pudiera sentir las naciones por el reinado de Israel. Que no le tuvieran miedo 6 naciones, por lo contra Israel no pudieron. Amén. ¿Y cómo le temen a Israel? No, que está apoyado por Estados Unidos. No. La mano de Hashem es la que está encima de Israel. Amén. El escudo de Israel. Amén. Entonces, así le hizo decir, su reinado será exaltado, haciendo que todos le teman. Amén. Amados hijos, en conformidad, la Torah dice en la Parashá Kitavot, pero Hashem no
consistió en permitir a Bilán maldecir a su pueblo. Él sabía que al quedar en posesión de esta bendición, los israelitas siempre podían esperar obtener las otras bendiciones que Hashem nos cierra las puertas del arrepentimiento ante ningún pecador. Amén. Amados, la compasión, la misericordia y la promesa de nuestro Padre Celestial han sido y serán fieles para con sus hijos. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces vamos a despedirnos aquí de Instagram, de los que nos están conectados. Shabbat Shalom a todos ustedes.